Sí, Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor estar aquí en el capítulo organizado por los estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Yo me siento absolutamente parte del programa. Yo estaba ahí hace 20 años y estoy súper orgullosa de que estén haciendo esto y estoy encantada de compartir la experiencia. Eh, Hoy yo les voy a hablar de un poco de la fisiología o de la función fisiológica de los canales de BK que contienen las unidades regulatorias LRRC26, por Leucine Rich Repeat Containing Protein, o sea, la- las unidades regulatorias gamma 1 de los canales BK, y voy a hablar de la función de estos canales en las células secretorias del epitelio intestinal. Y ah, yo no sé si esta presentación hace falta en este entorno, pero yo la hice igual. Solo va a servir de recordatorio para algunos y bueno, para los que no trabajan en canales de BK, quizás sirva. Esto es solo un recordatorio de que los canales BK están, la mínima unidad funcional del canal es un homotetrámero de sus unidades alfa, que también se llaman slow o se llaman KCNMA1, KCNMA1. Y, y bueno, recordarles que tanto el sensor de voltaje como el sensor de calcio de estos canales que son activados por calcio y voltaje es intrínseco de la alfa subunit y que estos canales tienen tremenda implicación fisiológica porque están ampliamente expresados en casi todas las células y participan en muchos procesos relacionados con en la excitabilidad de las neuronas, en la liberación de neurotransmisores, en la relajación del músculo esquelético li- eh, y otras muchas. Incluso una función menos conocida es esta, que es la secreción de potasio en células epiteliales, y de esa voy a hablar un poco hoy. Estos canales tienen una tremenda diversidad funcional entre los distintos tipos de células y esa diversidad funcional se debe a muchos factores, pero uno de los factores que más contribuye a esa diversidad funcional es que estos canales son capaces de asociar proteínas reguladoras. Y estas proteínas reguladoras, eh, aquí está la slide que digamos, las resume. Pertenecen a tres familias, porque ahora apareció Lingo, la familia Lingo, la familia Beta, está la familia Gamma y la familia Lingo. Y cada una de las familias tiene varios miembros, y cada miembro de esta familia le confiere a la proteína eh, propiedades funcionales muy específicas y muy particulares. Y la presencia de estas subunidades reguladoras define la, la sensibilidad al calcio aparente del canal, el, el, el voltage range al cual se activa, y también algunas confieren activación y también definen la farmacología. Como yo dije al principio, hoy yo les voy a hablar de los canales que contienen las unidades regulatorias gamma 1 o Leucine Rich Repeat Containing Protein 26, y de eso es esta charla. Un poco para empezar definiendo cuál es voy a cambiar un poco aquí algo, perdón. Tengo que cambiar un detalle en mi pantalla. Primero voy a definir cuál es la- la el efecto funcional que produce la gamma 1 en el canal, y les pido que se concentren en esta parte de la presentación. Este es el mismo parche en Inside Out, en canales expresados en Xenopus, en ovocitos de Xenopus, cuando el parche es expuesto a cero calcio y a 10 micromolar de calcio. En los canales que tienen esta subunidad, la curva de activación es la roja en los dos esquemas, en los dos gráficos que están puestos acá.
Y como referencia están los canales que están compuestos por la subunidad por la unidad alfa sola, son las curvas negras. Es muy evidente que en presencia de esta unidad regulatoria gamma 1 se produce un corrimiento en la curva de activación que es de entre 120 y 140 milivolts en el rango de concentraciones de calcio que son fisiológicas. Y, y en gris aquí yo estoy marcando el rango de voltajes al cual viven las células, solo para mostrar que cuando los canales tienen estas unidades regulatorias, la actividad, tienen digamos, la probabilidad de apertura, incluso en ausencia de calcio intracelular, es relevante para mantener los términos en los cuales estaba hablando el doctor Villalba Galea. Sin embargo, cuando la concentración de calcio dentro de las células sube hasta valores significativamente altos, la concentración, la probabilidad de apertura del canal puede llegar a un máximo. Bueno, teniendo esto en cuenta, una pregunta que yo traté de, de responder o estado tratando de responder desde hace un tiempo es cuál es la relevancia funcional de esa regulación. Y para contestar esa pregunta, a- tratamos de dirigirnos a preguntas más específicas. Primero teníamos que saber dónde esta unidad estaba expresada, si la expresión de esta unidad involucraba efectos en los canales BK nativos en esa célula y cuáles eran los roles específicos de estos canales que contenían esta unidad. Y para contestar todas estas preguntas, lo que hicimos fue generar el ratón knockout de esta unidad y además lo hicimos reemplazando el gen del LRC26, pero además insertando el gen LAC-C, el gen de la beta-galactosidasa, para que fuera un reportero de la expresión de la proteína. Primero, en los ratones wild type, en ratones silvestres, hicimos un screening de RNA en muchos tejidos, y este es el resumen de lo que obtuvimos, y eh, es claro el efecto de que los niveles de RNA mensajeros son muy altos en tejidos que son epiteliales, las glándulas salivares, la vagina, la próstata, las tráqueas, el estómago, la conjuntiva del ojo, el pulmón, el colon, el vaso. Y nosotros decidimos dedicarnos a estos tejidos epiteliales. Nosotros también validamos el knockout haciendo Western blot, eh, obteniendo muestras de tejidos de algunos de esos ejemplos donde la expresión de RNA era la más alta, y usamos Western blot usando muestras de tejido del 26 knockout, y demostramos que en efecto el ratón knockout es knockout, no tiene la proteína, pero además que la proteína es abundante por lo menos en todas las glándulas salivares y en el colon, y yo les voy a hablar de nuestros resultados en el colon a partir de esta diapositiva en adelante. Como les dije antes, estos ratones el ratón knockout expresa beta-galactosidasa en las células con actividad promotora de este gen. Por tanto, si uno hace slice de tejido y, y usa el sustrato de la beta-galactosidasa, las células que tienen expresión de LRC26 se van a volver azules. Y usando esta estrategia, nosotros encontramos que la expresión de beta-gal en el colon era fundamentalmente en la parte epitelial del colon. No había mucha señal en el músculo liso, ni debajo del epitelio. Y como esperábamos, el wild type no daba ninguna señal. Para tratar de identificar qué células eran las que estaban expresando el RC26, nosotros usamos una tinción secuencial de beta-galactosidasa seguida de PAS, que es un método que detecta células que son muy ricas en mucopolisacáridos,
y es el clásico método histológico para detectar células secretorias. Aquí, con esta secuencia de tinciones, nos dimos cuenta que las células que expresaban el ARC26 eran células que eran Paz positivas. En su mayoría, todas las que están en el plano del corte aquí tienen las dos tinciones. Y las células que son secretorias en el colon, en su mayoría, son células que se llaman goblet cells. Y yo les voy a introducir un poco la función de las goblet cells en esta diapositiva. Y esta es la estructura del colon, del epitelio del colon. El colon está compuesto por unidades repetitivas de una monocapa de células que se llama cripta de Lieberkühn. Y esta cripta tiene distintos tipos de células. Las azules aquí son las goblet cells. Tienen también los enterocitos, que son las células absortivas, pero además tienen células, células pluripotentes en la base de la cripta que son capaces de diferenciarse y migrar hacia la superficie, porque este epitelio se recambia cada 2, 3 días en ratones y cada 6, 7 días en humanos. Eh, en el colon, además, hay células enteroendocrinas, que son los sensores del epitelio intestinal. Y también hay otras células secretorias menos abundantes que se llaman Tough cells. Ese nombre no me lo sé en español, pero estas Tough cells representan menos del 1% de las células epiteliales en el colon. Por eso no están en este esquema. Pero yo quería resaltar que las goblet cells son células que su función fundamental o la mejor descrita es producir el gránulos de mucus. Estas células secretan gránulos de mucus compuesto fundamentalmente por una mucina llamada mucina 2, en inglés se dice MUC2, y esta mucina se expande cuando se secreta y forma la capa de mucus que cubre el epitelio y lo protege porque es capaz de separar las bacterias que están en el lumen intestinal del epitelio, y solo formando una barrera física eh, provee protección contra eh, contra cualquier patógeno que está en el lumen. So, las goblet cells tienen por eso una función protectora muy importante, y que las funciones secretorias de las goblet cells son altamente dependientes de la señal de calcio en la célula. Estas células tienen otras funciones inmunes, además, que son capaces de captar bajo ciertas condiciones antígenos luminales y presentarlos a células inmunes que están localizadas aquí en la lámina propia debajo del epitelio. Pero tanto los mecanismos de endocitosis y exocitosis que manejan estas células son altamente dependientes de calcio. Sin embargo, digamos que las bases moleculares de cómo está organizada la señal de calcio en estas células, la verdad es que no se conoce mucho. La pregunta que quisimos responder fue si el ARC26 que está expresado en estas células tenía que ver con la función de los canales BK en estas células. Y para hacer eso, fuimos muy afortunados porque encontramos que un grupo sueco había hecho un transgénico en el cual la mucina que expresa esta célula en alta concentración en los gránulos de mucus, la marcó con mCherry. Y de esa manera, si nosotros disociábamos las criptas del colon de estos animales, y aquí está el diagrama de esta cripta, las podíamos ver bajo el microscopio y encontrarnos las células fluorescentes. Y así es, estas células, la fluorescencia es tan intensa en este cúmulo de mucina 2 que uno puede visualmente identificar las células goblet, que son solo el 25% de las células epiteliales en el colon, y hacer patch clam en estas células. Así nosotros hicimos screening de las células fluorescentes y también de las no fluorescentes en términos de corriente, y encontramos en el ratón wild type, en el ratón silvestre, este mCherry 2, tal cual lo produjo el grupo sueco. Las corrientes de potasio son corrientes que tienen la curva de activación que nosotros esperamos
para canales que tienen el Leucine Rich Repeat Containing Protein 26. Sin embargo, para las células del ratón knockout, los canales de potasio, la corriente catiónica se comporta eh, como canales compuestos por la subunidad alfa subunit, la subunidad alfa sola. Estas corrientes, además, para nuestra sorpresa, y esto sí yo no lo esperaba, es que el 90% de la corriente catiónica en estas células es sensible a 200 nanomolar de paxilina, que es un bloqueador específico para canales BK. O sea, el mayor por ciento de corrientes de potasio en estas células, el mayor por ciento de corriente catiónica en estas células es proveída por canales BK que contienen el versitonix. De orden en la presentación, y es que la pregunta era si el ratón tenía, digamos, algún problema para controlar la homeostasis en el colon, y para hacer eso nosotros hicimos un challenge, inducimos colitis, inducimos inflamación usando dextran sodium sulfate, que es un químico, y lo que hace este químico es casi una especie de detergente que produce poros en la capa de mucus que recubre el intestino, y eso hace que las bacterias tengan acceso al epitelio, y cuando las bacterias tienen acceso al epitelio se produce la inflamación. Eh, este, este modelo es especialmente bueno porque afecta fundamentalmente el colon distal. Es bueno para nosotros porque la expresión del ERC26 es muy alta en el colon distal, y, y uno expone los ratones a este químico que lo toma en el agua por 7 días y después lo recupera por 7 días en condiciones de agua sin el químico. En los ratones wild type, eh, eh, se enferman y se recuperan, pero lo que pasa en los knockouts en su mayoría es que ellos no se recuperan. Encontramos un fenotipo con este modelo de colitis que es muy robusto, eh, y además hicimos secciones histológicas del colon de estos animales al día 7, que es el día donde está, digamos, la inflamación en su máxima expresión, y encontramos, la verdad, que diferencias muy claras en términos del patrón de inflamación, el nivel de úlceras, y las criptas intestinales desaparecen esencialmente en knockout. Eh, Luego, la pregunta que nos hicimos es, bueno, este canal está en células humanas, y para eso colaboramos con, con algunos expertos gastroenterólogos que están en la división de gastroenterología aquí de la Universidad de Washington University en San Luis. Ellos nos proveyeron con organoides humanos que son, digamos, cultivos de células humanas que se obtienen a partir de stem cell obtenidas de pacientes de las biopsias. Y lo que encontramos cuando hicimos patch-clamp en células de organoides es una corriente que, que tiene todas las características de BK, que el 80% de esta corriente es bloqueada por paxilina, y además que tiene la curva de activación que esperamos para canales que tienen el ERC26. Eh, las conclusiones de esta charla es que, bueno, le estaba hablando de canales PK que tienen gamma 1 subunit, la unidad gamma 1, eh, expresados que son específicos de las células secretorias goblet cell, en presencia del ERC26. La curva de activación es como se espera, y esto protege al colon de la inflamación. Eh, Cuando estos canales no tienen la subida, el ERC26, los canales no se pueden abrir en condiciones fisiológicas, y los animales son más sensibles a colitis. Y al parecer esto pasa porque la señal de calcio en la célula está hecha a perder. Y esto son todas las personas que han estado involucradas en este trabajo, mentores, colaboradores, las personas en mi laboratorio, los valientes que están conmigo, y la funding source. Muchas gracias. Preguntas. Sí, Karen.
Hola, Vivian, muchas gracias por estar muy bonita. Hola, Quería, Karen. si en los animales que son notados por el diagrama 1, afectan la expresión de otros canales o de otras proteínas. La expresión de otras proteínas. Ajá. Esa es la pregunta. Sí, muy importante la pregunta. Tengo la suerte de que el año pasado salió el, el profile de RNA-seq de estas células. Entonces tengo una lista de todos los canales iónicos potenciales que pueden estar en estas células. Y sí, probablemente, o sea, mis registros son a bajo calcio. Yo he hecho registro a alto calcio, he hecho, ya hemos hecho registro a 4 micromolar de calcio. Igual la corriente mayoritaria es BK, pero hay una corriente poquito más pequeña. No en todas las goblet, está en menos del 30% de las goblet cell que hemos eh, pachado. Y probablemente hay IK, o sea, probablemente hay otro canal de potasio en algunas de estas células, pero ahora, o sea, en esta lista están, digamos, tengo ahí todos los potenciales candidatos a canales de calcio que pueden estar ahí, que uno de los más altos son los canales ORAI, los crack channels. Hay algunos TRPs también, hay trip channels. Está Piezo 1, está ahí como uno de los candidatos. Eh, digamos, hay varios otros canales que pueden estar orquestando esta señal de calcio, además de los receptores en esta célula. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias, Vivian. Gracias. Profesor David, Hola, Vivian. Hola, David. Gusto de verte. A ver, una pregunta es, tú, yo no sé mucho de CAF, pero me parece que hay activadores de canales de potasio activados por calcio. Que hay Tú, activador. hay activadores del canal de CAF. Si Sí, tus ratones con colitis, tú los tratas con activadores de CAF, tú recuperas a los ratones. Porque, o sí, sea, tu hipótesis es que el potencial de reposo es el que les da la fuerza impulsora para la entrada a casa, ¿cierto? sí. O sea, eh, voy a contestar las dos partes. Sí, hay actividades de BK. De hecho, la rotlerina, la malotoxina, es una droga que es un activador que mimics, mimetiza el efecto del RC26. O sea, ese es el candidato número uno a probar. Y nosotros hicimos un ensayo muy pequeñito hace un par de años, inyectándolo intraperitonealmente, que no es la mejor manera de inyectar porque es una droga muy sucia y además es muy sticky. Pero ahora estamos tratando de hacer el ensayo con aplicación intraluminal en el colon para rescatar el fenotipo. Y la presunción es que esta droga debería rescatar el fenotipo. Y lo otro sí es que a ver, mi idea es que a potenciales de membrana en reposo, la probabilidad de apertura del canal es pequeña, pero es. Y media cierto calcio entre en estas células que al parecer en reposo ocurre. Pero cuando el animal tiene que secretar mucus masivamente, como cuando tiene un challenge como el que yo le estoy poniendo, la actividad del canal se requiere mucho más alta porque empieza a aumentar la concentración intracelular de calcio por la primera secreción, el canal necesita abrirse y después se necesita rellenar los intracellular stores de calcio y esa segunda parte es la que falla y por eso cuando el ratón necesita la respuesta masiva es cuando falla el sistema. Esa es mi teoría. Digamos, yo no veo los ratones en reposo con ningún problema intestinal. El problema severo y serio es cuando uno le induce la colitis. muchas gracias, Vivian. ¿Alguna pregunta de los oyentes vía Zoom? ¿No?
Un fuerte aplauso a la doctora Vivian, por favor.